Vamos ahí a Marcos, seguimos nuestra serie de sermones en el Evangelio de Marcos, serie que hemos titulado En Rescate por Muchos. Y hoy vamos a leer los versículos 7 al 19 del capítulo 3. Marcos 3, versículos del 7 al 19. Escuchemos con atención la palabra del Señor, palabra que es inspirada, infalible, inerrante y todo suficiente. Jesús se apartó con sus discípulos al mar y lo siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud vino a él, porque habían oído de las grandes cosas que hacía. Y Jesús les dijo a sus discípulos que siempre tuvieran lista una barca a causa del gentío para que no lo apretujaran, porque había sanado a muchos, de modo que le caían encima todos cuantos tenían plagas para tocarlo. Y los espíritus inmundos, siempre que lo veían, se postraban delante de él y gritaban diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía mucho para que no lo dieran a conocer. Entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso, y fueron a él. Constituyó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y tener autoridad para echar fuera a los demonios. Y constituyó a los 12, a Simón, a quien le puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. A ellos les puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananita y a Judas Iscariote, el que lo entregó. Hasta allí la lectura de la palabra para hoy. Es muy probable, y espero no equivocarme en esto, que todos nosotros en algún momento hemos visto alguna película que hable de un reino. Desde aquellas que son más fantásticas hasta aquellas que relatan hechos históricos. Hay de todos los tipos, para todos los gustos. Y las historias de reinos en muchos sentidos son cautivantes. Nos gustan los reyes buenos: Arturo, Aslan, Aragorn. Y detestamos a los reyes malos: Juan sin tierra, Yadis o la bruja blanca y Sauron. Y siempre también nos gustan los finales felices. El reino bueno destruye, vence al reino malo. Bueno, uno de los temas más presentes en el Nuevo Testamento es el del reino de Dios o reino de los cielos. Y aunque la idea del reino estaba en la perspectiva escatológica del Antiguo Testamento, es en el Nuevo Testamento donde alcanza su mayor expresión. Nosotros ya vimos en nuestro estudio de Marcos que cuando Jesús comienza su ministerio, él anuncia: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, y crean en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Y desde ese momento en adelante nosotros vemos un conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Una gran batalla se está desarrollando, batalla que tendrá su victoria definitiva con la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, siempre que hablamos del reino de Dios, surgen innumerables preguntas. ¿Cómo es ese reino? ¿De qué tipo de reino estamos hablando? ¿El reino fue establecido o aún debemos esperarlo? ¿Cómo se despliega el poder del reino de Dios en medio de los hombres? Bueno, hoy no vamos a resolver a todas esas preguntas. Sin embargo, vamos a examinar lo que Marcos nos dice en esta sección que acabamos de leer
acerca del reino de Dios. Por tanto, quiero compartir con ustedes el siguiente tema hoy: un reino sorprendente. Un reino sorprendente. Y lo primero que podemos notar de este reino sorprendente es el poder del reino. El poder del reino. Fíjense que nuestro texto comienza en el verso 7 con un fuerte contraste. La semana pasada nosotros vimos que después de que Jesús dio su parecer acerca del día de reposo, acerca del sábado, los fariseos se unieron con los herodianos para acabar con él. De hecho, el verso 6 del capítulo 3 dice: los fariseos salieron enseguida junto con los herodianos y tomaron consejo contra él de cómo destruirlo. Luego Marcos nos dice en el verso 7 que Jesús se apartó con sus discípulos al mar y lo siguió una gran multitud. Un gran contraste, un gran contraste. Y me parece que el punto que Marcos quiere destacar es uno bastante simple. ¿Cuál es este punto? A veces las apariencias nos engañan. A veces las apariencias nos engañan. En los versículos 1 al 6 de este capítulo 3, Jesús está en una sinagoga, en un día de reposo. Está en el culto público aquel día. Está rodeado por fieles judíos, por practicantes de la religión judía. Y los fariseos también estaban allí, observando a Cristo, examinando cada una de sus acciones, buscando material para acusarlo. Y todo el episodio culminó cuando Jesús sana a este hombre con la mano paralizada, acto que enfureció a los fariseos, quienes se unieron a sus contrincantes políticos, los herodianos, para destruir a Jesús. Ahora mira de nuevo el verso 7. Dice: Jesús se apartó. Jesús se apartó. Ojo, Jesús no está huyendo de la ira de los fariseos, sino que lo que vemos aquí es un retiro estratégico. Jesús estaba allí en medio del conflicto y ahora él se retira estratégicamente. Y se está retirando estratégicamente, ¿por qué? Porque su misión aún no ha terminado. Todavía queda mucho trabajo por hacer y quedarse allí seguramente habría exacerbado esta creciente tensión entre él y la religión establecida, entre él y los líderes judíos. Y eso hubiera obstaculizado su ministerio y lo hubiera enredado en una maraña de debates infructuosos. Por lo tanto, Jesús se retira al mar con sus discípulos. Pero a medida que vemos este texto y vemos que se desarrolla la acción, observamos este contraste. Cuando Jesús está en la sinagoga en el sábado, rodeado por las élites religiosas de su tiempo, el resultado de ese ministerio allí, ¿cuál fue? Un complot para asesinarlo. Fariseos, herodianos se reúnen para acabar con Jesús tan pronto como las circunstancias lo permitan. Pero cuando Jesús se retira y se dirige a la playa por un tiempo con sus discípulos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, nos dice el texto: y lo siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud vino a él porque habían oído las grandes cosas que hacía. Cuando la gran multitud escuchó todo lo que Jesús estaba haciendo, ¿qué dice el texto? Vinieron a él. Galilea, Judea, Jerusalén están al oeste. Idumea está al sur. Transjordania está al este. Tiro y Sidón están al norte. ¿Entienden lo que está haciendo Marcos aquí? Norte, sur, este, oeste. Gente de todas esas partes acudía a Jesús cuando él se retiró al mar. Fíjense, cuando Jesús estuvo en la sinagoga durante el sábado, todos los obstáculos
para el reino estaban presentes. Los fariseos estaban allí. ¿Y cómo respondieron a su ministerio? Con incredulidad y con maldad. Pero afuera, en la playa, al lado del mar de Galilea, venía gente de todo el país solo para estar con Jesús. Por tanto, el hecho de que un determinado lugar sea donde se espera que esté el reino, no significa que el reino esté allí. El poder del reino, nos dice Marcos, no está regulado, no puede ser programado, no es así como funciona el reino, no es así como desciende el poder de Dios, no es así como Jesús obra. No puedes programar un avivamiento, no puedes empaquetar la gracia de Dios, no puedes manipular el poder del Evangelio. De hecho, parte del mensaje de nuestro pasaje es que Jesús le encanta romper esquemas. Su reino avanza de maneras que a menudo nosotros no esperamos. En 1741, durante el gran despertar, este gran avivamiento que hubo, Jonathan Edwards escribió un libro para defender este avivamiento que estalló bajo su ministerio. El libro de Edwards tiene un título muy llamativo. Escuchen, las marcas distintivas de una obra del Espíritu de Dios aplicadas a esa operación poco común que últimamente ha aparecido en la mente de muchas de las personas de esta tierra, con una consideración particular de las circunstancias extraordinarias con las que se atiende esta obra. Un título así hoy en día no vende, para nada. Nosotros necesitamos algo corto, breve, llamativo. Pero esta era la forma como en aquella época se escribía. Hacían títulos enormes. De hecho, a veces uno revisa y el título de una obra es una página completa. Pero Edwards estaba argumentando, a pesar de este título, de una manera bastante simple. Él dice algo como lo siguiente: a lo que estamos acostumbrados, a lo que la iglesia ha estado acostumbrada, no es por regla general cómo nosotros debemos juzgar la obra de Dios. Por eso dijo que el verdadero indicador de si la obra es de Dios es que no se ajusta al molde agradable y ordenado que nosotros esperamos, sino que se ajusta a lo que dice la palabra de Dios. Se ajusta al patrón que establecen las Escrituras. Entonces, fíjense, una de las aplicaciones que tiene nuestro pasaje hoy es recordarnos que el Evangelio tiene una manera de romper la monotonía, tiene una manera de romper lo habitual, tiene una manera de sacarnos del molde. De hecho, el Evangelio, cuando Jesús viene, es un agente de cambio, es un agente de transformación. Si el Evangelio comienza a apoderarse de tu corazón, tu vida va a cambiar. Si el Evangelio se abre camino entre nosotros, la Iglesia Presbiteriana Cristo mi Salvador de Curicó va a cambiar. Porque el Evangelio es un agente de cambio. Tenemos entonces el contraste entre la sinagoga, donde todos esperaban que se encontrara el poder del reino, y Jesús en la playa con sus discípulos, donde el reino, el poder del reino estalla de manera inesperada. Tenemos entonces, en primer lugar, el poder del reino. En segundo lugar, vemos los medios sombríos del reino. Los medios sombríos del reino. Nuestro texto nos muestra que existen agentes malvados que sirven a los fines del Evangelio cuando Jesús obra en su reino. Ya vimos que hubo un giro inesperado.
observamos la sinagoga y esperábamos que allí se manifestase el poder del reino, pero no fue así. Y ahora hay otro giro inesperado. Observa los versículos 11 y 12. Dice, y los espíritus inmundos siempre que lo veían, se postraban delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía mucho para que no lo dieran a conocer. Observemos la ironía que Marcos nos está presentando aquí. Cuando los fariseos se encontraron con Jesús en la sinagoga, no pudieron comprender quién era. Pero cuando los poderes demoníacos se enfrentan a Jesús, no pueden evitar anunciar la verdad acerca de él. ¿No es esta una fuerte acusación contra la élite religiosa de aquellos días? Los fariseos no tienen idea de lo que tienen que hacer con Jesús, pero los demonios tienen que proclamar la verdadera identidad de Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Ahora, por supuesto, cuando los demonios hicieron esto, no lo hicieron con gusto. No estaban felices de hacer eso. Ahora, es probable que toda esta actividad demoníaca haya sido otro intento del enemigo de destruir el ministerio de Jesús. Porque fíjense, Jesús se retiró de la sinagoga y se fue a la playa ¿para qué? Para evitar controversia con los fariseos. Pero los poderes demoníacos están tratando de hacer de que la controversia siga a Jesús donde sea que él vaya. ¿Por qué? Porque revelando su identidad iban a crear más caos alrededor de Jesús y el ministerio de Jesús no podría seguir adelante. Pero el ministerio de Jesús debe seguir el calendario que el Padre estableció. Y Jesús entonces no permitió que estos poderes malvados lo desviaran de ese propósito, lo desviaran de ese fin. Por lo tanto, los hacía callar y les impedía hablar. Y eso es lo que sucede internamente en la historia. Pero fíjense que Marcos tiene un objetivo más amplio para incluir este hecho aquí en su relato. Lo mismo sucede al final de la lista de los apóstoles cuando se menciona a Judas Iscariote, dice, el que lo entregó. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio y Marcos ya nos da esta información. Hoy en día diríamos spoiler. Echó a perderla. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Por qué nos cuenta cómo va a terminar todo ya en el capítulo 3? Porque Él quiere que entendamos que toda la malicia y los motivos oscuros de estos malvados agentes, de estos malvados actores, es una forma en que el Señor está llevando a cabo su propósito de exaltar a Jesucristo y de hacer avanzar su reino en el mundo para la salvación de los pecadores. A pesar de los poderes malignos, a pesar de los poderes demoníacos que intentan destruir el ministerio de Jesús, fíjense, revelan la identidad de Jesús para que su nombre sea honrado. Eres el Hijo de Dios. Eres el Hijo de Dios. A pesar de la intención malvada de Judas de poner fin al ministerio de Jesús, es por la traición de Judas que el ministerio de Jesús llega a su cumplimiento en la cruz, asegurando nuestra liberación. Los agentes malvados, los agentes siniestros, los agentes perversos sirven a los fines del Evangelio. ¿No es eso un enorme consuelo para nosotros cuando miramos al mundo? Cuando miramos a nuestra sociedad que nos rodea. Enciende tu televisor. Escucha las noticias por un rato. O lee el diario. No importa lo que prefieras. Pero intenta mirar más de 5 minutos y vas a ver peleas en todas partes. Violencia en todas partes.
Escucha los comentarios que se hacen, el veneno, la aspereza de las personas. Escucha la forma en que lo egoísta y pecaminoso es alabado o es honrado, excusado y defendido. Y luego mira tu propio corazón. Porque a medida que te esfuerzas por ser obediente, tú te das cuenta de que saboteas tus propios esfuerzos de seguir a Jesús cuando tus deseos pecaminosos repentinamente cobran vida y no puedes evitar seguirlos. Mira la forma en que el mal a veces parece prevalecer tanto a nuestro alrededor como en nosotros mismos. No es fácil desanimarse en esos momentos. No es fácil caer en la tentación de pensar de que quizás el reino de Satanás, el reino de las tinieblas ha ganado. No necesitamos que se nos recuerde que incluso estos agentes malvados, siniestros, deben servir a los fines del Evangelio. Porque el Señor Dios Todopoderoso reina y a su diestra está el Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos, que ha hecho público espectáculo de los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, por cuanto es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No importa la maldad que veamos a nuestro alrededor, o incluso el pecado que puede prevalecer durante algún tiempo en nuestros corazones. No importa cuáles puedan ser las estrategias de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Incluso los agentes siniestros, oscuros, perversos, deben servir a los fines del Evangelio. Por tanto, anímate. Aunque hayas retrocedido varios pasos en el camino a la santidad, al final, incluso tus reveses temporales son parte de un plan mucho más grande. Eso es lo que los poderes demoníacos estaban tratando de hacer aquí. Estaban tratando de inhibir, de obstaculizar, de limitar, de socavar, de desviar el ministerio de nuestro Salvador. Pero sin que se dieran cuenta, la estrategia que estaban implementando resultaba ¿en qué? En promoción del reino de Dios, en promover la causa de Jesús. Por lo tanto, no debe desanimarnos el hecho de que gobiernos malvados, por ejemplo, intenten frustrar el diseño de Dios, intenten frustrar los propósitos del Señor Jesucristo de reunir para sí un pueblo de toda tribu, lengua y nación. No olvidemos, no existe cosa tal como un país cerrado al Evangelio cuando Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Su reino avanza poderosamente y nada ni nadie lo va a impedir. Tenemos entonces el poder del reino y los medios sombríos del reino. Y en tercer lugar, los siervos del reino. Los siervos del reino. Observemos los versículos 13 al 19. Nos dicen que Jesús subió al monte, llamó a 12 de los discípulos que lo habían estado siguiendo, los llamó apóstoles y ellos debían estar con él. Ese es un requisito esencial e innegociable para cualquier tipo de ministerio fiel. ¿Por qué? Porque no puedes pretender llevar a alguien a los pies de Jesús si tú mismo no estás con Jesús. Y eso fue especialmente importante para aquellos que iban a ser apóstoles. Cristo los tenía con él. Después de todo, ellos serían los testigos oculares de todo lo que Jesús dijo e hizo,
de su vida y ministerio, de su muerte y resurrección. Y como testigos oculares, inspirados por el Espíritu Santo, debían dar una explicación autorizada de la importancia y del significado de la venida de Jesús. Entonces debían estar con Él, debían estar junto a Él, en comunión, en proximidad con Él. Ahora, el hecho de que sean 12 también nos muestra un cierto simbolismo. Jesús está allí restaurando al pueblo de Dios. Él está renovando al Israel de Dios. Algo similar ya mencionamos cuando hablamos de estas grandes multitudes que venían de todos los puntos cardinales a Jesús. Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania, Tiro y Sidón. De todas partes de la tierra prometida venían a Jesús. Entonces ahora vemos que hay 12 apóstoles, así como hubo 12 patriarcas del pueblo de Israel. Por tanto, este es un momento enormemente significativo para estos hombres. Se les está dando un llamado enorme, un llamado de gran peso, un llamado lleno de significado. Porque sobre las labores de estos 12 hombres se edificaría la iglesia del Señor Jesucristo a través de todas las edades y a través de todo el mundo. Y luego aprendemos, por lo que nos dice el resto de los evangelios, que estos hombres no eran los mejores candidatos para llenar el cargo. No eran los mejores candidatos para una organización global que fue diseñada para derrocar imperios y para cambiar el mundo. Aprendemos que estos hombres eran orgullosos, temerosos, escépticos, codiciosos. Recordemos que Mateo, también llamado Leví, era un usurero que colaboraba con los romanos. Y en el otro extremo había un tal Simón Zelote, o celoso, o también cananita, que era un guerrillero judío que pertenecía a un grupo de resistencia terrorista. Entonces, fíjense, se trata de un grupo inadecuado de hombres pecadores. Y aún así, son los apóstoles sobre los cuales Cristo funda su iglesia en el Nuevo Testamento. Si el poder del reino sale de los moldes religiosos en los que nos gusta ponerlo, e incluso el mal sirve para que el plan de Dios sobre el reino se cumpla, realmente nos sorprende que Jesús elija a menudo personas tan inadecuadas. Y eso, queridos, es maravilloso. Significa que hay lugar para ti y para mí en el reino de Dios. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros fracasos, significa que Jesús no se desanima por nuestros fracasos, ni tampoco se impresiona con nuestros logros. Todo lo que Jesús está buscando son hombres y mujeres que respondan cuando Él llame y que digan con el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. No dejes que este lindo edificio te engañe. Cada día está quedando más bonito. Pero no dejes que este lindo edificio te engañe. No te dejes tampoco engañar por la buena pinta que tienen los que te rodean. Porque si nos conociéramos bien, vas a encontrar hombres y mujeres no muy diferentes a los 12. No muy diferentes a ti y a mí. Jesús nos ha llamado así como los llamó a ellos. Tal vez Él te está llamando hoy a ti a involucrarte más en el ministerio, a consagrarte más al servicio de la iglesia del Señor, a dedicar más de tu tiempo para el Señor y su gloria.
Qué sorprendente es el reino de Cristo. Porque nosotros vamos a una sinagoga, buscamos allí y no encontramos el poder allí. Pero a orillas del mar hubo un gran avivamiento. Escuchamos a la élite religiosa y solo vemos maldad, amenazas. Pero vamos a la orilla del lago y vemos que incluso los demonios declaran la verdad en presencia de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y su reino no tendrá fin. No vemos a Jesús tampoco aquí llamando un equipo de All Star, un equipo de las estrellas. Al contrario, vemos hombres defectuosos como tú y como yo. Por eso es que podemos decir que el reino de Jesús es sorprendente. El reino de Jesús es maravilloso. Oremos.